Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Makini desde Color Visión para ustedes. Estamos en la sociedad del conocimiento y de la sociedad del conocimiento hay un paso a la sociedad de la comunicación, específicamente ahora muy de la comunicación digital. Entonces, este programa es para hablar de comunicación, pero también de política, es decir, de comunicación política. En ese sentido, es todo un privilegio y un placer personal y profesional recibir al jefe de esa cosa, de la comunicación política gubernamental. Él es el responsable de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, que no es lo mismo que presidencial. Además, el vocero más autorizado del presidente Luis Abinader. Todo un placer recibir a Homero Figueroa. Muchas gracias, Bienvenido. un placer estar aquí y ser entrevistado por uno de los entrevistadores estrella del país. Para mí es un verdadero honor. No, que va, era lo contrario. Yo te chequeaba para emular tus calidades. Homero Figueroa, gracias por eso, pero ¿qué te parece si me regalas un par de minutos y nos explicas qué es eso? Porque uno conocía la Dirección de Comunicación, luego la DICON, y ahora DIECON, esa es. Y estaba la DIAPE. Sí, bueno, y la DIAPE. ¿Qué es eso? Yo digo que yo debo ser el único funcionario que después de servir un año en la dirección que me tocó, que fue la Dirección de Análisis de la Información y Programación Estratégica, DIAPE, va donde el presidente le dice: presidente, después de organizarla, la modernicé en términos de recursos humanos, de tecnología y de estructura física. Y la eficienticé, reduje en un 50% el personal. Y entonces voy donde el presidente, le digo: presidente, yo creo que esta dirección no debería existir. Eso es raro. No, detente. Sí. Detente ahí, animal feroz, y explícame eso. Lógico, porque la había puesto tan eficiente que mi análisis conducía a que podía muy bien ser un departamento de otra dirección, no una dirección independiente con presupuesto independiente, porque sucede mucho en nuestro estado hipertrofiado de que hay duplicidades de institución. Entonces, en el tránsito habían 7. Correcto. La existencia de un DICON, o sea, una dirección que comunica, y la existencia de una DIAPE, donde se hace la estrategia, a mí me parecía una separación artificial e innecesaria y problemática, porque dos cabezas piensan de manera diferente. Entonces, se me ocurrió la idea de la fusión de las dos actividades. Lo que pasa es que ese es un material escaso, el de la persona que tenga el don del análisis, el conocimiento, la experiencia de esta sociología de la comunicación, la demoscopia en su nivel más profundo, y luego el don de la comunicación directa. No es fácil. Pero es mucho más eficiente cuando tú no tienes que ponerte de acuerdo con un segundo. Claro. Y tú sabes que históricamente ha habido enfrentamientos y fricciones que dificultan la operatividad. Pero además de ese hallazgo que yo hice, que no había razón de su existencia, de que era un gasto innecesario. Entonces se fusionaron las dos, la DIAPE se convirtió en un departamento dentro de la nueva dirección, que lleva por nombre ahora Dirección de Estrategia y Comunicación. Esa es la E de la estrategia. ¿Y se siguen haciendo encuestas muy periódicas? Sí. Yo tengo la responsabilidad de medir cotidianamente para establecer la estrategia de los ministros del gobierno como un todo, y hacemos 3 y 4 mediciones por semana. 3 y 4 diferentes. ¿Por semana? Sí, diferentes versiones. Se hacía una en gobiernos. Yo creo en la redundancia, en el contraste. Para la realidad se ve desde diferentes perspectivas y diferentes metodologías pueden arrojar resultados diversos. Tú tienes una gran experiencia como comunicador, como analista político, conductor de programas de comunicación política, de los talk show. Hiciste un nombre, fueron cerca de 20 años, me imagino. Sí. Por ahí. Cuidado. Bueno, eso significa que tuviste todos esos años analizando la política, criticando, alabando, reconociendo, metiendo fuego, lo que sea, ¿no? De repente, lo que la actividad requería. Lo que la actividad requería. De repente llegas ya al poder. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Porque en la República Dominicana y cualquier país, el poder lo da la cercanía
al presidente, aquí donde el presidente es una especie de zar no coronado. A partir de esto, ¿cómo tú me podrías hablar de la guitarra y del violín? ¿Cómo es ver un gobierno funcionando desde aquí, desde el medio de comunicación? Estamos en Colorvisión y ayer Abinader dijo tal cosa y yo le entro, lo defiendo, y de repente yo estoy al lado defendiendo, postulando, argumentando. ¿Cómo es eso? Es un reto, y sobre todo para mí, que siempre he aspirado a la coherencia, a la unidad de vida. O sea, a mantener mi visión independientemente del escenario donde yo me desenvuelva. Es un reto, pero no es imposible de lograr. Hay una diferencia, indudablemente, entre estar observando, sugiriendo, haciendo crítica constructiva, como era mi modelo. No ejercía una comunicación, vamos a decir, hostil. No coprológica, como yo le llamo. Definitivamente que no. Y la responsabilidad de hacer. Hay una distancia, porque desde la crítica, y esto es válido, se ve que la implementación de las ideas son fáciles. Pero cuando te toca implementarlas, tú chocas con la realidad y indudablemente te encuentras con obstáculos. Esa es la diferencia. Tu experiencia. Ahora, para mí ha sido cómodo porque yo he podido adaptar mi responsabilidad como funcionario a mi visión del mundo. Por ejemplo, la gente puede creer que ejercer la función de portavoz o de responsable de la comunicación puede llevar a un comunicador que se identificó o intentó siempre ser un proveedor de verdad, de luz ante un hecho que había que explicar, debería entonces convertirse en todo lo contrario, que desde la política se manipula la realidad o se tiende un velo de ignorancia ante los hechos. Para mí ha sido totalmente fácil porque yo sigo siendo exactamente el mismo y me está dando resultados porque la gente tiene la experiencia de mi manera de decir y de lo que digo. Yo sigo comunicando desde la verdad en la función pública. Y este gobierno no amerita, no necesita que tratemos de acomodar su realidad porque es un gobierno transparente absolutamente. O sea que tú crees en el Yo me siento muy cómodo. ¿Tú crees en el viejo axioma que habla de que en la comunicación tú puedes no decir toda la verdad? Lo que no puedes hacer jamás es mentir. Definitivamente. Porque tampoco se puede ser 100% franco y decir toda la verdad con todas sus aristas. Políticamente puede ser peligroso. Mentir es el... No, mentir imposible. Mentir imposible porque la mentira daña e intoxica y corrompe toda una realidad. La mentira no es aceptable. La mentira no beneficia en términos reales a nadie. Ahora, lo que tú me hablas no es de no decir toda la verdad, sino ser prudente en el manejo de la verdad. Es el eufemismo, es lo mismo. No, tú sabes que yo le doy mucho valor a las palabras. Sí, claro que sí. Y decía Tomás de Aquino que la prudencia era el áuriga de las demás virtudes, o sea, el cochero, la que guía. Entonces la prudencia en su etimología es la capacidad de prever, de ver las consecuencias de tus palabras. Entonces yo digo, comunico con prudencia, porque tampoco me siento cómodo guardándome verdades. Pero no decir toda la verdad es un acto de inteligencia y sobre todo de prudencia en muchas circunstancias. Definitivamente, porque ¿cuál es el límite? Hay un asunto de Estado. El límite de lo que la sociedad y las personas puedan manejar. Claro. Debemos ir a una pausa. Cuando retornemos, continuamos esta conversación con el vocero del señor presidente, don Homero Figueroa. Ya regresamos. Homero, el presupuesto de la presidencia para el 23 aumentó un 38%, 33.000 millones de pesos más. Eso es que ya estamos en reelección desde ya. Yo vi unas vallas que me llamaron la atención en la entrada de Santiago, vi la primera. ¿Estamos ya en reelección? Lo primero es que ese esfuerzo de vallas son esfuerzos espontáneos, organizados por los ciudadanos. Y evidentemente no emanan ni de una directriz de la dirección que es mi responsabilidad,
y mucho menos del presidente de la República. El presidente de la República ni sus funcionarios estamos en un proceso de repostulación. Se me está pareciendo a los voceros de Danilo y de Leonel Fernández. Son un amigo agarró su dinero y puso una valla que cuesta 120,000 pesos mensuales. En esta ocasión es verdad. En Mm. esta ocasión es verdad. Entonces, ¿quién está fallando es la Junta Central Electoral? ¿Alguien está fallando? No quisiera visualizarlo así. Sí. Yo creo que esa es la espontaneidad de la dinámica de la población dominicana. Acuérdate que estamos en una época de transición, de cambiar de un pasado que lleva siglos a un futuro que está en construcción, donde la política va a tener un ejercicio y una expresión, tanto desde los partidos como desde los ciudadanos, más cívica, más consciente, más limitada por las regulaciones normativas. Todavía estamos en ese proceso, entonces, hasta que no se estabilice, que lleguemos a ese futuro que estamos construyendo, veremos expresiones así, espontáneas y sueltas, aisladas, porque hay que decir. Homero, como manejas la comunicación, la estrategia, ahora hay que poner la estrategia, la comunicación y la aplicación de ambas. Así es. Tú eres la persona más autorizada para yo hacerle esta pregunta. ¿Qué pasa con el gobierno que yo siento? Primero que el gran vocero de sí mismo es el presidente, así es, pero también gracias a Juan Luis Guerra nos dimos cuenta que 440 es la afinación perfecta. ¿Por qué uno siente el desafine en la orquesta? Hay un Piantini arriba, bien, la mejor sorpresa de la política de los últimos años, se la está comiendo el presidente, bien, pero de repente aparece el de la trompeta desafinando. ¿Por qué esas metidas de pata tan frecuentes? Falta de sintonía, ¿qué es lo que pasa? Lo primero es que esos son hechos que no son muy cotidianos. Estamos hablando de una estructura enorme, de miles de personas. ¿Cuántas personas trabajan? Prefiero al gabinete, me refiero al gabinete ampliado. Sí, que no se puede dar lo que alguien puede entender como un desafío. Es natural en todo grupo humano, pero yo pienso que se ha avanzado mucho en ese aspecto, desde el inicio hasta el momento de ahora. Yo creo que mostramos mucha mayor coherencia. Pero por iniciativa de ustedes. Claro, claro que sí. Estamos haciendo un esfuerzo ¿Cómo tremendo. es posible que haya un presidente tan abierto? Incluso lo hemos visto, que hay que ser justos con nosotros, con la prensa. Sí, periódicamente yo doy fe, hay una reunión a calzón quitado. Sin límite. Pregunten lo que ustedes quieran. Eso nunca se había visto. Pero entonces, ¿cómo es posible que el number one, el que manda, el que firma los decretos, tenga esta actitud de apertura y aparezca este señor que no es de cuarto, porque no es de quinta porque no hay cuarta, tan difícil para hablar con la prensa, tan inaccesible? Es lo que yo te decía. ¿Cómo es? Es un proceso y no todo el mundo muestra el mismo nivel de conciencia y el mismo nivel de avance, y tenemos que ser sinceros en aceptar. Pero lo que sí te garantizo es que no desmayamos en el esfuerzo de conseguir elevar a todos los miembros del gobierno a ese mismo nivel de transparencia, apertura y facilidad de comunicación del presidente de la República. Pero ustedes dan su Déjame decirte que allá. saber comunicar es un don, claro que sí. Y le explican esto que tú y yo sabemos porque lo hemos conversado hace muchos años. Damos instrucciones, pero te voy a hacer un símil. Cuando estábamos en el colegio, el profesor trazaba una pauta. Sí. Había algunos que aún diciéndole las cosas, se salían del orden del grupo. Eso es natural y eso es muy humano, y tenemos que ser comprensivos, tolerantes y manejar esas situaciones, que hasta ahora la hemos manejado bien. Pero se mantiene ese contacto desde la dirección de estrategia y comunicación con el funcionario, diciéndole, mira, no vamos a teorizar mucho, ahí está el modelo presidente Abinader, usted no puede, señor. No, y es visible. Yo tengo comunicación plena, directa, constante con todos los miembros del gabinete. Que por cierto, porque tengo la suerte de tener una buena relación con todos. Que por cierto, Homero, el presidente Abinader tiene el don de la ubicuidad, porque yo no entiendo la cosa. O sea, él mismo se mata sus noticias, él está en todas partes. En un día yo veo ver el programa diario del presidente y dice, pero ¿hasta qué punto eso es peligroso, ese es un tanta tema, exposición? Es un tema muy interesante, me lo han planteado en múltiples ocasiones, y yo tengo una plena conciencia de la corrección del modelo, porque obedece a la época.
aquello de que había que mantener una información corresponde a una época de la comunicación más pausada y lenta, la época analógica de la comunicación. La solemnidad del puesto. Correcto. Hoy estamos en la comunicación digital y la vida útil de información en el mundo digital no excede los 15 minutos. O analiza un día. Para ti tú ves una información, te prendas de ella, analiza, la ves, a los 15 minutos estás buscando otra. Es un mundo dinámico. Entonces, el poder no puede moverse a una velocidad distinta a la velocidad de su época. Hoy estamos en el inmediatismo, en la rapidez, en la variación, en la actualización continua de las ideas. Te compro el argumento porque tú y yo venimos de una época donde había un listín diario, ocurrió un hecho, el presidente iba a un lugar a las 3 de la tarde y eso salía mañana en el listín. Y uno veía la noticia. Si el presidente iba a 3 lugares, en el listín por la mañana iba 3 noticias, entonces no me concentro en la que... Nosotros somos generación X, esa es la generación mitad analógica y mitad digital. Nosotros vivimos el mundo analógico y entonces vivimos la transición digital. Es la única generación que tiene la conciencia del doble mundo. Ahora, te afirmo lo siguiente. No contento con el análisis teórico que te hago, yo fui al campo una y otra vez a preguntar sobre la excesiva exposición. El impacto, porque me preocupaba saberlo, porque me decían, no, eso va a hacer daño. Y cuestioné a las audiencias en términos de si el presidente debía hablar más o menos. El resultado, más. Totalmente. Entonces, investigué cuánto más. Diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual. El resultado. Diario. No, te compro el argumento. Es como si tú nos preguntas a los periodistas, ¿qué les parece a ustedes ese encuentro periódico con el presidente en Palacio? Ustedes, pero claro que sí, si lo podemos hacer interdiario, es mejor. Lógico, pero yo te lo pregunté por otro lado, porque esto lo compartimos, de esto hemos hablado hace mucho tiempo. Sí. No, pero yo lo quiero llevar a la parte de la exposición del presidente que puede, en un momento donde todo se graba, cometer un error, cometer un desliz. Tanta exposición, ¿no sería bueno como buscar un equilibrio? Mira, es que sería traicionar el espíritu de la época. Vamos a elevar la mirada por encima de las fronteras nacionales y vamos a otear el panorama del ejercicio presidencial en América Latina. ¿Cuál es el modelo? Vamos a México, por ejemplo. El presidente se levanta cada mañana e inaugura... Él tiene un matutino. Exactamente. De 3 horas. Sí. Y a veces 4. Las mañaneras. El sol de la mañana. Exactamente. Entonces tú vas analizando poco a poco y ves que eso responde a una lógica. Oye, yo leí un libro donde analizaba los cambios sociales en la historia basados en el análisis de los cambios tecnológicos. Hay una disrupción tecnológica que rompió el mundo del pasado, que hace que todo vaya más rápido, que todo sea más presente e inmediato. Entonces, un presidente encumbrado en las nubes, silencioso, sordo y mudo, no tendría éxito. La ilustración es hija del libro de Gutenberg. Exactamente. Y eso estableció un modelo. Sí, yo insisto, pero entonces deben cuidar al presidente. Y el error, y el posible error que todo humano puede cometer, el más experto puede cometerlo, humaniza, porque tenemos que destruir el mito de la infalibilidad presidencial. Mira, eso es tan así que yo estoy pensando seriamente votar por Luis Abinader a partir de la imposición de la Santa Chacabana. Qué gran aporte. Lógico. Vamos a la pausa. Romero, ¿hasta qué punto es cierto esto que dice la oposición y hasta algunos altísimos dirigentes del partido en crítica a su gobierno, de que este es un gobierno de popis? Y hablan de que demasiada alianza público-privada, que un fideo, donde quiera está la mano empresarial. ¿Cómo desmontar esto, por favor? Definitivamente, lo primero que te digo de entrada es que no es cierto.
estamos delante de la expresión de un prejuicio producido por un sesgo de exposición de algunas figuras que pueden caer dentro de esas características, pero que está lejos de ser el perfil mayoritario ni del gabinete ni del gobierno. El gobierno dominicano es un fiel reflejo de la sociedad dominicana. Está compuesto por dominicanos de todos los niveles sociales y económicos. Y entonces tiene esa expresión. Yo pienso que es una visión prejuiciada, sesgada, porque estamos en presencia del primer presidente con importantes recursos, venido del sector empresarial. Entonces se ha querido, eso se llama cambiar la parte por el todo. O sea, la imagen de la parte, asumirla como el todo. Pero ¿hasta qué punto el hecho de que el presidente tenga una formación y una experiencia y haya sido siempre un empresario? Recuerda que el gobierno comenzó con el gran líder del empresariado hasta hace pocos años, claro, Lisandro Macarrulla. Ahora está Joel, que es otro líder sectorial. Porque entonces, es una expresión de la sociedad dominicana, es un gobierno que busca consenso y lo establece en su propia estructura. Hay empresarios, hay profesionales liberales, hay gente que ha ejercido el activismo social en la sociedad civil, en el liderazgo sindical. Tiene una expresión plural, como lo es el partido oficial, así lo es el gobierno, intentando reflejar todos los intereses de la sociedad. Porque un gobierno, ¿qué es? Es un árbitro de todos los actores sociales y tienen todos esos actores que tener parte en la gestión cotidiana. Yo digo que esa es una gran virtud, que es un gran activo del gobierno, que por primera vez se hace un ejercicio gubernamental sin apelar a las falsas divisiones de la sociedad que conducen al desastre que hemos visto en otros países. Así que ese discurso divisivo que trata de tipificar, estereotipar a las personas por su visión externa, por su ropaje, yo pienso que le hace un flaco servicio a la institucionalidad democrática y a la estabilidad y gobernabilidad del país. Así que yo rechazo esa versión y no es exagerado esto de la participación empresarial en casi todo. No hay un exceso de alianza público-privada. Jamás. En todas Lo partes, que hay es una expresión de modernidad. Esta es una figura que ahora mismo se está aplicando en todos los países. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que los recursos públicos, el Estado por sí solo, no tiene todo lo necesario para enfrentar las necesidades y requerimientos de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo inteligente? Producir ese esfuerzo conjunto público-privado para enfrentar los problemas. No hay nada de malo en eso. Lo hemos hecho nosotros y lo han hecho administraciones pasadas también, porque es que hay gente como que no tiene memoria. O sea, por ejemplo, el tema de los fideicomisos públicos no llegaron con nosotros, hay anteriores y muy exitosos. Entonces yo no creo en rechazar esos modelos, porque ¿qué de malo tiene que se invite a un esfuerzo colectivo, a un sector que ha demostrado capacidad para gestionar los recursos? ¿O se puede desarrollar un país de espalda y sin la cooperación del sector empresarial? Pero casualmente me llama la atención porque casualmente los dos dirigentes del PRM que han sido sumamente críticos por eso están fuera del gabinete y ya incluso en el caso de Ramón Alburquerque, que sorprende, hasta fuera de la dirección ejecutiva. ¿Por qué un gobierno del PRM deja fuera del gabinete a un hombre de la estatura académica, de los aportes políticos y sobre todo fundador? Él y Tolentino Dive estaban ahí desde el primer momento, y está en el partido, como el doctor Alburquerque, que tiene un PhD. ¿A qué se debe? De repente yo veo que está fuera Alburquerque, que lo entrevisté hace poco, fue sumamente crítico en este sentido. Guido Gómez, que es un habitué de este programa, muy crítico. Los dos fuera. Para colmo me dejan fuera a Fafa Taveras y a mi directo amigo Tony Raful. Digo, ¿qué está pasando? ¿La visión empresarial se está comiendo a estos señores? No, porque ¿Qué pasa realmente? Si tú ves las figuras que entran, no son expresión de ese empresariado, son expresión de juventud, de sectores sociales más jóvenes, pero no para nada empresarios. Eso obedece a
que debe terminar en la República Dominicana la cultura de la vocación de eternidad, tanto en las posiciones políticas partidarias como en las posiciones que se puedan ocupar en el tren gubernamental. No son eternas y no deben ser eternas. Y tiene tanto valor un militante político que no ocupa una posición directiva como el que la ocupa. Tiene tanto valor en la sociedad actual una figura que se asocia a un partido y a un gobierno sin pertenecer a él, porque confluyen ideas que comparten, como el que milita. Y no hay ningún problema, porque otros pueden decir, ¿por qué no participé yo ahí? Bueno, entonces, Homero, hay que ser abiertos, generosos y entender que las posiciones no son para siempre, no son para toda la vida. Sí, hay que dejarle paso a las nuevas generaciones. Homero, la secretaria general es la alcaldesa. Sí. El presidente del partido es ministro de la presidencia. Entonces, no si es por longevidad en la lucha política, doña Milagros Ortiz Bosch prestigia el gobierno de Luis Abinader, como creo que también lo prestigiara el ingeniero Alburquerque, que de repente me está aplicando la lógica a uno y a otra no. No, yo te explico el fenómeno particular. Sí. No quiere decir que una persona que por longeva no puede ocupar una posición. Lo que te digo es que no se puede quejar el que ha sido desplazado de una posición que ha ocupado por décadas porque no hay vocación de eternidad. Pero eso no quiere decir que no haya personas longevas. Lo que pasa es que se supone que usted ara con sus mejores bueyes. Y en el país, por nuestra cultura política, nadie quiere quedar fuera de la fiesta del gabinete. Por eso, fíjate, en el PLD se propuso una vez y huyeron hacia la derecha de que si usted es dirigente del partido, presidente, secretario general, usted no sea funcionario. En el PLD eso no pasó. Ahora no pasa tampoco, pero llama la atención el caso de un hombre de la estatura de Ramón Alburquerque. Está ahí. Palabras mayores. Tiene su militancia partidaria. Pero lo han penalizado por ser tan crítico. No, está aportando. Y es bueno ser crítico dentro, porque si tú no dejas que esta persona esté en la dirección y sea crítico y adentro se lave la ropa sucia, ¿qué va a hacer esa persona? Bueno, es venir aquí a expresar. La prueba de que a nadie ha molestado esa actitud es que nunca ha habido una contradicción. Esos compañeros tienen todo derecho a expresar su manera de pensar. Pero lo están penalizando. No es verdad, nunca. Bueno. No es verdad. ¿Quién dijo que es un premio? ¿Quién dijo que es un premio, un castigo, pertenecer a una estructura directiva? Si tú me sacas de la directiva de mí, si yo fundé... Yo no pertenezco. Sí, pero si yo fundé este partido junto con la idea del partido, vino con Hugo Tolentino y yo y 3 más. Pero es que no es un... Este señor dejarlo no es una fuera, operación. Ya no del gabinete, también de la dirección política. ¿No es un error? No, Pablo, es que no es una operación de toma y daca. Sí. No es una operación comercial. ¿Tú entiendes? De que yo aporto una idea y por eso tengo que ocupar una posición. Hay muchos que han aportado muchas ideas y están fuera de la estructura. Nadie que haya aportado la mitad de lo que ha aportado Alburquerque al PRM está fuera de la nómina pública. Sí. Por la izquierda o por la derecha, porque tampoco es que somos locos aquí. No voy a citarte, pero hay muchos casos. Y hay casos que pueden estar en el gobierno que han aportado muchísimo, incluso a la existencia del PRM y que no forman parte ni del partido ni de la estructura directiva, y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero no pasa nada. Ya el tiempo lo dirá, pero a mí me llama la atención que es natural, dos de los 4 mejores discursos que hay en el PRM, que es el de Guido Gómez y el de Ramón Alburquerque, 2 personas muy bien amuebladas y como entrevistado, gente de armas tomar. A mí me tocó entrevistarlo muchas veces, sabes, claro que sí. Entonces, son personas que gozan de mi respeto, de mi admiración y de mi buena valoración. ¿Y por qué entonces buscar la manera de que esa ruptura se mantenga? Es que no hay ruptura, no hay ruptura. Bueno, a partir de su discurso sí. Son ustedes no se han expresado. No, militantes valiosos de la organización y están actuando en plena libertad y con todo respeto. Homero, me está diciendo que en el PRM, por ejemplo, en la dirección del PRM no hay un lugar para un Guido Gómez, que aquí no hay 5 políticos tan formados y que defiendan sus ideas como lo defiende Guido Gómez. Ya tú tendrías que invitar a las autoridades partidarias, porque eso escapa, ya esa respuesta escapa de mi nivel de responsabilidad, porque yo no participo en la estructura
partidaria. Entonces no tengo una respuesta para eso. Siempre he admirado tu inteligencia. Vámonos a una pausa. Homero Figueroa, la situación dominico-haitiana no puede ser peor. La situación de Haití, ya uno no sabe ya qué decir, qué palabra decir que no te duela, como dice don Lázaro. Esto se agrava, esto es muy serio. Hemos llegado a una situación lamentable donde gran parte del proletariado nacional es extranjero y gran parte además irregular. Y el gobierno, los gobiernos, para ser justo, los gobiernos no hay manera, se niegan a aplicar las leyes para regularizar. Y cuando digo aplicar las leyes, me refiero... Hasta este gobierno, este gobierno. Sí, me refiero a, por ejemplo, el 80-20. O sea, a este momento no ha sido condenado un solo empleador por emplear a un extranjero irregular, a uno solo. La lucha contra las mafias, que son las que le traen a esos ciudadanos a empresas agropecuarias, turismo, tampoco se toca. Y esto se va agravando. Y los extremos, el ultranacionalismo patriotero, pero también gente que está en el otro extremo de que aquí no está pasando nada, van avanzando y la confrontación se ve de lejos. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno? Lo primero también? es por favor, que te aclaro que sí, esta administración, creo que sin duda, no se puede comparar con las anteriores, porque es la administración y el presidente de la República que con más responsabilidad ha manejado el problema desde el punto de vista conceptual y desde las acciones. Hay un Consejo Nacional de Migración que se reúne periódicamente y al cual yo soy invitado y doy fe de que se han tomado decisiones novedosas. ¿Y se han llevado a la práctica? Se han llevado a la práctica, pero tienes que entender que es un problema de décadas y que no hay soluciones mágicas, que llevamos 2 años de esta administración. Por eso pregunté de un condenado por contratar a un documentado. Tú sabes que ha habido personas que han sido apresadas por contrabando de ilegales. Y tú como periodista has analizado hechos acontecidos en la frontera de que se han apresado autobuses cargados de haitianos y han sido sometidos a la justicia. Entonces, ya el hecho de que haya o no un condenado depende de la justicia dominicana, que es un poder independiente al cual yo no me voy a referir. Pero sí puedo hablarte de las acciones que se han tomado en esta administración. El presidente de la República ha sido el presidente que con más claridad y responsabilidad en los foros internacionales ha defendido lo que es una política de consenso. Todos los dominicanos sabemos que no hay una solución dominicana al problema haitiano. Todos aceptamos eso. Pero ese discurso es de don Hipólito. Eso es, el que tronó contra eso fue don Hipólito Mejía en el 2001, si mal no recuerdo. Pero los escenarios internacionales. Vino el otro y el otro. En los escenarios internacionales, con gran responsabilidad, el presidente en sus discursos ha ampliado esa visión y ha sugerido soluciones, como la responsabilidad que debe aceptar la comunidad internacional en ir en auxilio de nuestros vecinos. Pero lo que depende de él, o sea, lo que depende de nuestro gobierno. ¿Qué depende de nuestro ¿Qué se gobierno? está haciendo? Por ejemplo, la seguridad de nuestras fronteras. Ha sido el gobierno que con realidad ha movilizado a los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas hacia la frontera para garantizar su correcto funcionamiento. Y hasta ahora se ha podido garantizar la seguridad allí. Es el presidente que está construyendo una valla tecnológica para blindar definitivamente el tema fronterizo. O sea, hechos que se pueden ver y estarán ahí para la historia. Entonces, ningún presidente ha llegado tan lejos como este en la responsabilidad en el tratamiento del tema. Y te digo que pasado el tiempo empezaremos a ver los resultados de esas políticas. Finalmente, te tengo así como una Esa pincelada. palabra no me gusta finalmente, porque ahora ya estamos tomando velocidad.
No, pero ya quisiera yo, vamos a hablar con Domingo para que me dé media hora más en casos excepcionales. No, pero hay puntos así, por ejemplo, vamos a ver. Una frase de un político: reelección no pega con inflación. ¿Hay preocupación, no hay preocupación en el gobierno de una reelección en momentos en que los grandes problemas permanecen, la inseguridad ciudadana sigue ahí, el desempleo sigue ahí? No hay preocupación en clave reeleccionista porque nosotros no tomamos decisiones en función de política electoral. Tomamos decisiones en función del interés nacional colectivo. En su momento, el impacto de la inflación global nos golpeó duramente, pero este es un gobierno proactivo. El presidente de la República anunció al país una batería de medidas muy completas y amplias que lograron frenar el impacto de la inflación internacional en la República Dominicana. Por decirte una, a la fecha, 31.000 millones en el subsidio a los combustibles, una variable transversal que dejarse desbocar los precios de los combustibles hubieran podido llevar la inflación desde un 8 que está actualmente, dicen los especialistas, hasta un 13, un 14%. Solo esa medida. Pero proteger y garantizar la seguridad alimenticia del pueblo dominicano. ¿Cómo? Bueno, brindando financiamiento a tasa cero a los productores para que pudieran producir de manera costo eficiente. ¿Y de dónde la insatisfacción del sector agropecuario? No, es que yo no veo insatisfacción. Acuérdate que mido 3 y 4 veces. No hay insatisfacción general en este país. Es lo contrario, hay una alta apreciación y satisfacción por el presidente de la República y su gobierno. Ahora, de lo que tú hablas de problemas ancestrales. Sí, aquí hay un problema eterno de desempleo. ¿Y la inseguridad ciudadana ha mejorado? Sí. No hemos llegado al nivel de empleo que se tenía claro que sí, hemos recobrado el 100% de los empleos perdidos por la pandemia y hemos creado más de 222.000 por encima de lo que había. Eso me lo desmontó a mí la semana pasada Juan Ariel aquí. Bueno, pues vamos a traer a Juan Ariel aquí con números. Sí. Y vamos a traer a Pavel y vamos a enfrentar esas dos ópticas. Bueno, tú tienes poderes para seducir a Luis Miguel de Camps. Para que converse. No hemos recuperado. Hemos recuperado el empleo. En el país no ha faltado abastecimiento de ningún producto. La gente encuentra la comida y se ha estabilizado el tema de los precios. El presidente y este gobierno se ha caracterizado por ser eficiente manejando las crisis. Todas. Las de salud, las de la economía, las del sector agropecuario, todas. Bueno, en Nagua se hizo un aviso importante ante Fiona que destruyó mucho de la capacidad productiva de unas 5 o 6 provincias y el presidente ha anunciado una batería de apoyo que va en poco tiempo a recuperar a esos productores. No hay insatisfacción, ¿no? El país está dentro del marco de las dificultades mundiales. Este país es un oasis. Tú sabes que hay una gran intelectual puertorriqueña que se llama la doctora Jennifer López, que tiene una frase de antología: ¿el anillo para cuándo? Es una frase de su doctorado en Harvard. Entonces yo quiero terminar... Que ha tenido varios anillos. Yo quiero terminar con esta pregunta. O sea, hay pasos fundamentales para los pueblos. Nosotros tenemos pendiente el pacto fiscal, por ejemplo. Pero también el presidente me convenció de la necesidad de una reforma constitucional para una serie de cambios, el principal en el Ministerio Público. Ok, reforma constitucional, pacto fiscal, ¿para cuándo? En este periodo de tiempo nosotros estamos concentrados en manejar los problemas de la actualidad. Esos problemas que tú mencionaste. Eso para el 24, en salir airosos de esto. Sí. El pacto fiscal es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y se necesita el consenso de la nación para sentar a la mesa a todos los sectores y discutir en su tiempo, cuando sea prudente. La reforma constitucional yo creo que es una necesidad. En algún momento todos entenderemos que esta evolución que hemos dado institucional por voluntad de un mandatario merece ser consagrada en el texto constitucional para garantizar que no haya marcha atrás a la evolución positiva del quehacer público. Homero,
No hay tiempo para más. Los Muchas- que quedan muchas son gracias. afectos, los de siempre. Muchas gracias. Gracias por aceptar, no te alejes tanto. Y a ustedes, por supuesto que sí, un agradecimiento, el de siempre, pero en crecimiento, por la generosa compañía. Volveremos a encontrarnos. Si es en familia, mucho mejor.